Vale, bueno, como ha dicho ya Mónica, soy Iván Piquero, redactor de Ramen para Dos, y lo que os he dicho, vamos a hacer un acercamiento a lo que es el mundo del videojuego, el mundo del anime, cómo están relacionados, un poquito las adaptaciones que ha habido, las influencias que ha tenido, y bueno, vamos a hacer un repaso sobre todo eso. Empezamos con el bloque que vamos a hablar sobre los dos mundos, de anime y videojuegos, como he dicho. Lo que he dicho, están más conectados de lo que parece. Comenzamos con el bloque de anime y después vamos a videojuegos. Vamos a decir un poquito las características, ¿no?, de lo que es el anime, aunque casi todo el mundo las conoce, pero ponerlas sobre la mesa para después poder conectarlas con lo que es el mundo de los videojuegos. El anime, una de las grandes características es que hace un gran uso de la animación limitada. ¿Qué es la animación limitada? Es una técnica de animación que se usa muchísimo en las series anime japonesas, sobre todo, que hace mucho hincapié en las escenas estáticas, como estáis viendo la escena de Naruto y Sasuke, que se están mirando y seguramente en esta escena también estén pensando cosas o estén hablando, y son escenas en las que no hay mucha animación, simplemente es un plano, se mueven como mucho los labios, los ojos y poco más. Entonces esto permite hacer producciones mucho más largas, con menos dinero, y así salen muchas series de anime, usando esta técnica de la animación limitada. No solamente en estas escenas estáticas se utiliza esta técnica, sino también en escenas repetitivas, o que salen personajes andando, corriendo, haciendo cosas repetitivas, como es el caso de la simpática de Heidi, andando por el campo. Y bueno, esto es una gran característica que quería poner sobre la mesa. Después, también otra de las características del anime es el variado y reconocido diseño de personajes que tiene. A día de hoy, casi cualquiera puede ver un personaje y decir, oh, esto es anime, o esto es animación occidental, o esto es otro tipo de animación. Hay muchos tipos de diseños de personajes que no se parecen mucho, pero sí que tienen algo reconocible. En este caso vamos a hablar un poco de lo que son, pues, los pelos estrafalarios que llevan muchos, ¿no? En el caso de Hanamichi Sakuragi, el legendario jugador de básquet del Shohoku, vemos que tiene es increíble el dibujo de Inoue, y vemos que tiene un pelo muy característico rojo, es algo que es muy importante en la serie. Después también tenemos a Kamado Tanjiro, que bueno, él en sí es un espectáculo de personaje, el diseño es una pasada y es muy reconocible, sabes que es un anime de primeras. Tenemos también a Anya, la adorable Anya de Spy X Family, que también pelo rosa, tiene unos cuernecitos aquí muy monos. Y finalmente, Nefertito, de Hunter x Hunter. Tranquilo, no voy a incidir mucho aquí, sé que es un trauma este personaje, no os preocupéis. Solo lo ponía un poquito para que veáis que no solamente hay humanos y tal, sino también hay humanoides. En este caso es una hormiga león. Los que hayáis visto el arco ya sabéis lo que es una especie de monstruo muy malo, que hace cosas muy malas y no queremos recordarlo, así que pasamos página. Y otra característica guay del anime también es que utiliza tramas complejas, como es el caso de Death Note, ¿no? Death Note, una serie hiper conocida, un manga muy conocido, que la trama trata temas poco convencionales en el momento en que se hizo. Trata de la existencia humana, trata del juicio que puede hacer a las personas, el bien y el mal. Son cosas muy complejas que la verdad es que lo ves y tienes que verlo 2 o 3 veces para entender totalmente todo lo que está explicando la serie. Y aparte de tramas complejas, también tenemos un gran desarrollo de los protagonistas. En este caso he elegido Full Metal Alchemist, porque me gusta mucho la serie y creo que es un gran ejemplo para explicar lo que es el desarrollo de los protagonistas, ¿no? En este caso tenemos a los hermanos Elric, que van evolucionando durante la serie, comienzan siendo muy pequeños, les pasa una cosa muy gorda, y a partir de ahí pues van evolucionando de una forma espectacular. Son unos arcos en el que se ve una evolución de los personajes que a mí me gusta mucho, sobre todo en el caso de Alphonse Elric, y en la parte en el anime, que sería Brotherhood, que es mucho más fiel al manga. En este caso se ve que pierde la humanidad totalmente. Los que hayáis visto la serie sabéis de lo que hablo, y al final de la serie pues va recuperando esa humanidad, ¿no?, hasta que lo completa. Y me parece que es una referencia muy guay al desarrollo de personajes, ya de por sí, las características que tiene Alphonse al principio y al final. Y bueno, son 2 ejemplos que yo creo que son representativos de lo que quiero contar. Y bueno, hasta aquí lo que hemos visto un poco de anime.
No me quiero extender mucho porque voy a dar un poco de pincelada, después iremos a lo gordo de la presentación, que son los ejemplos, y es lo que mola. Pasamos a videojuegos, en este caso la otra parte del universo de Misuha, si no me equivoco se llama, de Your Name. Primero de todo, los videojuegos. Los videojuegos son interactivos. ¿Qué quiere decir que son interactivos? Es algo muy característico de los videojuegos y que no tienen otros medios, y es que el jugador interactúa con el videojuego. El jugador es el que le da las órdenes para que el videojuego siga avanzando. No es una peli que le damos al play y ya disfrutamos, sino el videojuego requiere de prestar atención y lo que digo, tienen que ser interactivos. Primero de todo requieren un controlador, ya sea, a día de hoy puede ser cualquier cosa, antes era un mando, pero ahora puede ser incluso el mando de la tele. Tenéis experiencias como Bandersnatch de la serie de Netflix, o bueno, muchas visual novels, que la verdad es que se pueden jugar con un botón 2. Es ir leyendo, ir jugando y poco más. Muy disfrutables, no quiero desmerecer esto porque me encantan mucho las visual novels. Y bueno, hay distintas formas de interacción, ¿no? Aquí he puesto el ejemplo de Sonic, un personaje entrañable, que para interactuar lo que tenemos que hacer es pulsamos el mando y Sonic salta, o pulsamos el mando y Sonic rueda, y pulsamos la cruceta para adelante y avanza sobre la pantalla. Pero hay distintas formas de interacción, no solamente se ciña el movimiento y todo eso. Podemos tener botones para leer los pensamientos de los jugadores, tenemos botones para disparar, tenemos botones para millones de cosas en los juegos. Y por ejemplo, en ejemplos como Visual Novel, ¿no? Simplemente para avanzar la pantalla, o bueno, millones de cosas que poco a poco van evolucionando. Es una pasada a nivel de interacción lo que hay ahora en el mundo de los videojuegos. Seguimos, que los videojuegos es algo muy importante y casi todos o todos los videojuegos proponen un reto. Y este reto ofrece recompensas. En este caso, veis aquí el ejemplo de Tetris. He cogido Tetris Effect porque quiero reivindicarlo, es un juegazo. Por favor, probarlo. Y bueno, aquí para ejemplificar la gran variedad de retos, ¿vale? Vemos Tetris y abajo vemos Final Fantasy VII. Los retos que propone Tetris y que propone Final Fantasy VII son totalmente distintos. En Tetris tenemos que hacer puzzles, tenemos que hacer líneas, tenemos que hacer Tetris para dejar la pantalla vacía. Van cayendo fichas y nuestro objetivo es ese, vaciar la pantalla. En cambio, Final Fantasy VII tiene muchísimos retos entre sí el juego. Es un juego, un JRPG muy, muy profundo, para la época en que era, claro. Para mí lo sigue siendo mi juego favorito, ever. Y bueno, en este caso he puesto una batalla en la que Cloud se enfrenta a dos soldados de Shinra, y el objetivo, o sea, el reto que propone es derrotar a estos soldados. Una vez que derrotas a estos soldados, ¿qué ocurre? Hay una recompensa. Esta recompensa puede ser de un montón de formas. En este caso, pues recibes experiencia, el personaje sube de nivel, y en el caso de Tetris, por ejemplo, pues podría ser salen muchas lucecitas. Eso también es una recompensa. En el caso de Tetris Effect, que es un juego muy bonito, que es una de las recompensas, ver cómo va evolucionando la pantalla. Y bueno, en Tetris, pues el sentir la satisfacción que has completado la línea. Después también los videojuegos, es algo muy importante, suelen tener una narrativa. Esta narrativa implica la suma de todas las partes. ¿Esto qué quiere decir? Los videojuegos no es solamente un medio, no es solamente un arte, por así decirlo, no es música, no es vídeo, no es imagen, es la mezcla de todo. Y encima está la interacción por medio. Y aquí se pueden hacer cosas muy chulas. He puesto 3 ejemplos totalmente distintos entre sí. El primero de ellos, para ejemplificar esto, quería poner Hellblade: Senua's Sacrifice. En este juego estamos controlando a un personaje que sufre problemas mentales, ¿vale? Es una enfermedad que tiene el personaje y va escuchando voces por la cabeza. El juego se basa en que tú tienes que ir avanzando y tienes que ir escuchando las voces, y esas voces te van diciendo a veces qué tienes que hacer. Te vienen por la derecha, te vienen por la izquierda, por detrás. Es una forma de interactuar con el jugador y explicar una narrativa súper original y que en su momento a mí me dejó flipado, y yo os recomiendo que es un juego que al menos probéis, porque es una delicia, es una cosa que nunca antes había visto y mola mucho. Después hay una variedad en la complejidad de las tramas. Obviamente aquí tenemos el ejemplo del juego más bonito del mundo, Super Mario World 2, Yoshi's Island. Y también tenemos, por ejemplo, al lado Dark Souls. Estos dos juegos, la trama te la explican, la narrativa te la explican de una forma totalmente distinta. En Super Mario World 2 simplemente es una cinemática inicial, a Mario lo raptan y tienes que ir a por él. Y tienes que ir pantalla por pantalla, pasándote a Luigi, o sea, tienes que ir a rescatar a Luigi, tienes que ir pasándote a Mario para que se encuentre con su hermano.
Y en Dark Souls no te dicen nada. Tú comienzas el juego con un vídeo, que no te enteras de nada, si no has jugado nunca, y tienes que ir tú descubriendo a través del escenario, a través de notas, de enemigos, de cómo se mueve un monstruo. Tienes que ir tú interpretando poco a poco la historia. No hay una historia correcta y menos correcta, es la que interpreta el jugador. Sí que es cierto que hay un montón de estudios que han hecho muchos expertos en Dark Souls que son muy interesantes. Pero es una forma de explicar una narrativa súper curiosa y bueno, es uno de los principales atractivos de Dark Souls. Y bueno, yo creo que esta parte es muy importante, la narrativa de los videojuegos. Y muy bien, una vez visto las dos partes, ¿no? Así como básicas de los videojuegos, vamos con la unión. Ya se han unido los dos protagonistas de los dos mundos. Y bueno, quiero empezar con algo que me parece súper importante, que es la importancia del transmedia en estos dos mundos. ¿Qué es el transmedia? El transmedia es simplemente el pasar de un medio a otro, tal como dice la palabra. En este caso he puesto el ejemplo para que sea mucho más fácil de entender, que es, tenemos My Hero Academia, el manga, tenemos My Hero Academia, el anime, y tenemos el juego de My Hero Academia. En estos tres casos son totalmente distintos los medios, pero es la misma obra. Son adaptaciones al fin y al cabo. El original es el manga en este caso, y el anime no es totalmente igual, es muy parecido, es una adaptación. Y el videojuego pasa lo mismo. Van explicando de una forma en su medio, utilizando todas las características de ese medio, lo mejor que puedan la obra original. Y hablando de transmedia, no solamente está del manga, del anime al videojuego, sino también tenemos del videojuego al anime. Que en este caso he puesto un ejemplo muy reciente que tenéis en Netflix, que es Cyberpunk Edge Runner, seriaca, verla por favor. Y en este caso, bueno, tenemos el juego Cyberpunk 2077, que hicieron un anime, que está muy chulo, la verdad, es una pasada, y recrea muy bien lo que es el universo de Cyberpunk, a veces incluso mejor que el juego, dicen. Y en concreto en este caso también quiero remarcar que no lo he puesto porque no toca en este medio, pero Cyberpunk se basa en un juego de mesa, en un juego de rol de dados y de mesa. Entonces aquí aún más transmedia aún, ¿no? Me parece una gozada este universo y bueno, es un buen ejemplo para explicarlo. Aparte de eso, el anime y los videojuegos se están retroalimentando continuamente. Con el paso de los años hemos visto una retroalimentación de ambos muy bestia. Y bueno, lo podemos ver, por ejemplo, he cogido dos ejemplos guays que creo que pueden ejemplificarlo bien, que son Sword Art Online, el anime, que bueno, es un anime en el que el personaje principal se mete en un videojuego, literalmente, en un MMO, en un juego de multijugador masivo de online. Y bueno, aquí tenemos elementos propios de los videojuegos, como son el personaje va subiendo niveles, el personaje tiene distintos tipos de armas, tiene distintos tipos de retos, no tiene que derrotar a X enemigos, etc. Y bueno, también tenemos el caso de un videojuego que se parece mucho a anime, que es el Genshin Impact, el de los gachapones, sí. En este juego tenemos una estética del shading muy bonita, es precioso. Y bueno, tú vas viendo las cinemáticas del juego y es que parece un anime, parece que estés jugando un anime directamente. Y bueno, el diseño de personajes también en ambos sitios es muy característico, ¿no? Vemos que el anime ha influenciado en muchos videojuegos de una forma muy bestia. Como es el caso, por ejemplo, que no lo he nombrado aquí, pero quería, el Tales of, la saga Tales of, Vesperia, Tales of Cesteria, todos estos juegos, es que directamente tienen animaciones dentro del juego. Y uno de los casos que yo creo que es cumbre en este aspecto es Persona 5. He cogido la edición Persona 5 Royal, me parece la más completa y os animo a que juguéis si tenéis ganas. Estará en completo español, es una pasada. Y es que parece que esté jugando un anime. En este caso también tiene el incentivo de que la temática acompaña mucho. Estás en Shinjuku, ¿no? Como veis aquí en la imagen, y digamos que eres un estudiante que le pasan ciertas cosas y hay un montón de cosas, ¿vale? Aparte de ser un estudiante que va al instituto. Y vives lo que es la vida de una persona allí en Shinjuku, en Japón. Y aparte de la estética in-game, tenemos las escenas de vídeo que son directamente animes. Es una pasada, a mí me gustan mucho y yo creo que este juego en concreto ejemplifica la influencia que está teniendo el anime en el videojuego y el videojuego en el anime. Muy bien, después de ver esto un poquito, vamos a la chicha de la conferencia, que son los ejemplos, por ambas partes.
Primero vamos a hacer del anime el videojuego. Empezamos, como no, por el bueno de Goku, Bulma y compañía, Dragon Ball. Es una franquicia que es que tiene mucha historia en el mundo de los videojuegos, ahora lo veremos. Y he cogido 3 ejemplos, uno de ellos muy clásico que habréis visto siempre, que se hable de Dragon Ball y videojuegos, pero otros 2 creo que no tanto, y bueno, los he traído porque creo que pueden ser interesantes que conozcáis, si no conocéis. Que el primero de ellos es Dragon Ball Advance Adventure, un juego para Game Boy Advance, sí, muy viejo, ¿no? Un juego retro, pero como estáis viendo aquí, bueno, a mí al menos me parece precioso. Es un pixel art muy bonito, han recreado lo que es la serie original, ¿no? El principio de la historia de Goku, de una forma súper fiel. En este juego es un beat'em up, es del género beat'em up, y vamos avanzando por la pantalla, derrotando a los enemigos. En este caso vemos que son enemigos un poco, bueno, de Chichinabo, por así decirlo, y no son muy importantes, pero al final del nivel tenemos un jefe. Ese jefe pues suele ser un personaje importante de Dragon Ball. Es para mí uno de los mejores juegos de Dragon Ball que se ha hecho nunca, y un buen ejemplo de que no solamente hay luchas y hay cosas así en las adaptaciones de videojuegos. Tenemos otro ejemplo totalmente distinto, que es Dragon Ball Z, Attack on the Saiyans. Este juego es un RPG clásico. Como veis aquí, esta es la pantalla del combate. El combate va por turnos, como si fuese un puro Final Fantasy, y tenemos que derrotar a los enemigos de clásicos de Goku. Después también lo he puesto aquí, pero la pantalla donde vas controlando los personajes es directamente, vas andando por el escenario, no hay batalla, sino vas conversando con los personajes. Es un RPG puro y duro, y uno de los buenos además, este es muy bueno. Y después tenemos el que he dicho que era más clásico, que para mí es el top de videojuegos de Dragon Ball. No soy mucho de juegos de lucha, me gustan y ya soy muy malo luchando, pero Dragon Ball FighterZ es una delicia. La imagen habla por sí sola, es la serie tal cual, es increíble, y recrea muy bien todo, el tema de las batallas, de los movimientos, el aspecto gráfico es una pasada, y además hay escenas directamente que es que podrían pasar por un remake del anime. Lo que se llaman los ataques finales, ¿no? Que recrean los momentazos de Dragon Ball. Muy bien, visto el bloque de Dragon Ball, vamos a otro importante de los videojuegos, que es Naruto. Y empezamos, bueno, tengo 2 ejemplos que he puesto. Empezamos por uno también muy clásico, también de Game Boy Advance, y también casi similar a Dragon Ball Advance Adventure, que es el Ninja Council 2. En este caso, bueno, veis también la estética, es totalmente similar a eso, y quiero remarcar que esta estética fue utilizada mucho en Dragon Ball, en Game Boy Advance y en Nintendo DS por muchos juegos anime. También hay uno de One Piece que no he puesto, pero es muy bonito, de Game Boy Advance. Y es eso, es que permite un colorido, una forma de ejemplificar en pixel art los personajes, el mundo del anime en concreto. En este caso vemos aquí la aldea Konoha, que es una pasada, el fondo, a Naruto, al enemigo. Y no es un juego de lucha, es un beat'em up también, que vas avanzando por la pantalla. Y después tenemos lo que para mí es la cúspide de Naruto, que es Naruto Ultimate Ninja Storm 2. En este caso abarca la primera parte de Shippuden, de la serie, y bueno, más que un juego de lucha, yo creo que es un simulador de eventos de Naruto. Además de un muy buen juego. Tenemos un juego en el que, aparte de las batallas, vamos controlando a los distintos personajes por los distintos escenarios de la mítica serie, y también animo muchísimo a que lo probéis, y bueno, un buen ejemplo de lo que es para mí el mejor juego de Naruto que se ha hecho hasta ahora. Vamos con One Piece. En este caso solo he traído un juego, porque es que si no, bueno, podría estar aquí hablando todo el día, así que vamos a cortar un poquito. Y de One Piece he traído pues uno representativo de otro género, no es el mejor, lo sé, es un juego de Omega Force. Este tipo de juegos, bueno, te enfrentas a un montón de enemigos, y bueno, lo que me gusta de este juego es que recrea muy bien la esencia, ¿no? Lo que es el universo de One Piece. Quizá jugablemente no es el mejor juego del mundo, pero vemos ahí la puesta en escena, que es muy guapa, es unos gráficos muy bonitos, que se acercan mucho, lo que digo, a la esencia del anime, y
Y bueno, Pirate Warrior es un juego entretenido que os hará pasar buenos ratos, sobre todo si sois fans de One Piece. Y ahora he traído este juego porque hace una cosa súper interesante que hasta ahora no se había hecho, al menos en mi conocimiento, es el de One Punch Man a Hiro Nobody Knows. Este juego es un juego de lucha clásico, al igual que Fighters, Dragon Ball Fighters. Pero claro, ¿qué pasa con el protagonista de One Punch Man, Saitama? Si lo habéis visto, Saitama es lo que dice el título, mata a todos de un puño. No tiene rival. Cuando llega, se acabó. Entonces, ¿cómo haces eso en un videojuego? Es imposible, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con videojuegos como Dragon Ball, One Piece, juegos de lucha de este estilo, que el nivel de los personajes no se adecua a lo que vemos en el anime? No puede ser que Krillin mate a Goku en un combate, lo derrote. No tiene sentido, ¿no? Pueden tratar un poco de cara, pero no. ¿Qué hace este juego? Este juego es un 3 contra 3 y si eliges a Saitama, no lo tienes desde el inicio. Juegas con 2 personajes contra 3 del adversario. ¿Qué ocurre? Veis aquí en pantalla que está Saitama en una pantallita en vivo que está viniendo al combate. Pues estás luchando contra dos personajes contra 3 durante todo el tiempo, que te arriesgas a que te maten, pero cuando llega Saitama, puedes meterlo en la batalla y con un puño los derrotas a todos. Pero tienes que aceptarlo, ¿eh? No vale con que salga al combate. Entonces me parece súper interesante este concepto. Es algo que no se había hecho nunca y me parece un acercamiento muy guay a evolucionar, ¿no? Para estas adaptaciones. Más allá de eso, es un juego bastante malo. Tengo que reconocerlo. Pero es que hace esto muy bien, entonces me da rabia que sea un juego regulinchi así, pero es ojalá otros juegos hagan cosas similares, ¿no? Evolucionen este punto. Bueno, cambiamos totalmente de tercios, que en este caso es una serie muy clásica, Record of Lodoss War, una muy buena serie, que hace poquito, en 2021, el año pasado, tuvo una adaptación increíble. Más que una adaptación, es una secuela de la serie original, que es Deadlight in Wonder Labyrinth. Y en este caso estamos ante otro género distinto de videojuegos que comúnmente ahora se llama como Metroidvania. Son juegos de acción y plataformas en scroll lateral. Que tenemos que, bueno, en estos juegos son mapas laberínticos en el que tenemos que ir, vamos avanzando, nos encontramos una puerta, no podemos pasar, vamos a buscar una llave, vamos para atrás. Conseguimos la llave, volvemos al sitio donde estaba la puerta, abrimos la puerta, vamos avanzando, nos encontramos un poder que nos permite saltar más alto, vamos a otro sitio donde, ahí había un sitio donde podía saltar. Este tipo de juegos a mí me gustan mucho, son muy rejugables, muy entretenidos, y este es uno de ellos. Aparte de la mecánica en sí del juego, gráficamente es una pasada, recrea el mundo de Record of Lodoss War muy fielmente. Llevamos a Deadly, la protagonista, y es un juego cortito, al pie, de verdad es una delicia. Si os gusta la serie, es casi obligado, si os gustan los videojuegos también. Y bueno, otro ejemplo de adaptación muy bueno. Y bueno, finalizamos el bloque del anime al videojuego con un popurrí que he puesto de otros juegos. En este caso tenemos el Ranma Hard Battle de Super Nintendo. Ojo a la portada, telita. Es lo que nos comimos en Occidente de portadas en esta época. Un juego de batallas de Ranma muy chulo. Gráficamente a mí me parece muy bonito también. Lo siento, es que me puede pixelar, sé que estoy siendo muy repetitivo con esto, pero es que son muy bonitos. Y tenemos el juego de Inuyasha de PlayStation 1, en la Feudal Fairy Tail. En este caso me parece un portento gráfico increíble a nivel de 2D. Un juego de lucha muy, normal, pero es que visualmente es una pasada. Y no hay muchos juegos de Inuyasha. Y es una serie pues, muy querida por mucha gente. Y yo creo que está bien que haya un jueguito así. Y finalizamos con 2 juegos también, yo creo que poco conocidos. En este caso tenemos uno de Detective Conan, que no suele haber juegos, al menos aquí en Occidente. En Japón sí que hay muchos. Y este goza de ser de los únicos videojuegos que ha sido localizado aquí en nuestro país, al español. Y bueno, un juego de Wii, de aventuritas, de ir resolviendo puzzles. Mucho más allá de eso tampoco es muy reseñable. Y el de Sailor Moon también de Super Nintendo. Y en este caso estamos ante un beat'em up, el género que aquí comúnmente se conoce como Yo contra el barrio, en el que, le pegas de hostias a todo lo que te viene. En este caso con las marineras Yunas y toda la tropa. Vale, finalizamos ya el bloque de anime, al videojuego, y vamos
a la otra banda, del videojuego al anime. Empezamos con un clásico, con Pokémon. Yo cogí a Bulbasaur, sí, el mejor Pokémon. Aunque es verdad que Charmander es pues mejor, ¿no? Pero yo Bulbasaur. Empezamos por lo que todo el mundo conoce, lo que hizo famoso de verdad Pokémon, que es el anime original de Ash Ketchum y compañía, que no es la mejor adaptación, según mi parecer, pero bueno, tiene su importancia porque trajo el universo Pokémon a muchísima gente y lo sigue trayendo a día de hoy. Un anime correcto, que ha tenido muchas temporadas y bueno, hace poco pues Ash ganó por fin el título, menos mal. Y ahora pasamos a lo que de verdad para mí son adaptaciones más fieles del universo Pokémon, de lo que es el universo de los videojuegos me refiero, porque el universo Pokémon es muy grande, pero en este caso tenemos Pokémon Origins, que lo tenéis en YouTube, todo el mundo lo puede ver, son 4 capítulos de magia pura, es increíble. Si os gustan los videojuegos de Pokémon, sobre todo, obviamente se basa en rojo y azul, narra las aventuras del protagonista original, que no es Ash Ketchum, sino es Red, que es el protagonista, el chico que veis allí con la gorrita, y el de al lado no es Gary, es azul, blue en inglés. Y bueno, es un anime, ya digo, muy cortito, pero que narra esa historia y encima la expande con lo último que se ha introducido en el universo Pokémon, de mega evoluciones, historias, y bueno, lo hace Production IG. Es un estudio increíble que ha hecho muy buenas obras y a nivel de anime está muy bien. Y otro que es más reciente, que es Pokémon Generations, también está en YouTube y en el canal oficial de Pokémon. Y bueno, este recrea varios momentos de varias generaciones de lo que es todos los videojuegos de Pokémon y es muy fiel a lo que hemos visto en los videojuegos, tanto a nivel de personajes como de tramas, como de los Pokémon que salen, los ataques que hacen, etc. Muy bien, pasado un poco lo del universo Pokémon, tenemos el universo Final Fantasy. No podía faltar, soy súper fan de Final Fantasy desde pequeñito y me parece que hace un acercamiento al anime muy interesante, todos los juegos de Final Fantasy, pero en concreto voy a hablar de algo muy concreto, que es una de las cosas más bestias que he visto yo en mi vida, porque me gusta mucho Final Fantasy VII, que es el anime que hicieron de Last Order, de una parte del juego que serán 10 minutos como mucho, que es una parte extra encima, que no puedes ver, tienes que tú ir a por ella, que es la historia de Zack. Os sonará un poquito, ¿no? Porque ahora será un juego Triscore para Play 5 y Play 4. Y Switch también. Y bueno, en este caso anima esa parte de la historia de Zack, de Cloud, del principio, cómo comenzó todo. Y lo habréis visto también en el vídeo inicial, que es una pasada. Me parece un anime muy bueno, que recrea muy fielmente esa historia. Y ver Final Fantasy así es una pasada, encima el 7. Y también traigo uno de los juegos más, yo creo, infravalorados de la historia, que es Final Fantasy XV. Lo voy a reivindicar siempre. Un juego muy correcto, muy completo, que es poco entendido. Y en este caso tenemos con un anime que es Brotherhood, que narra los hechos, o sea, narra las historias de los 4 protagonistas. En este caso tenemos ahí los 4 protagonistas, a Noctis, a Pronto, a Gladiolus y a Ignis. Y bueno, nos explica un poquito su pasado, cómo han llegado a ser como son, cómo se conocen, etc. Son, si no me equivoco, 4 o 6 capítulos, no me acuerdo bien, pero son poquitos. Y bueno, está muy bien. Y seguimos con Final Fantasy XV porque me parece un ejemplo súper importante y súper característico para explicar lo que es la narrativa transmedia. Antes hemos hablado de lo que era el transmedia, que es pasar de un medio a otro, en este caso del anime, del videojuego, etc. Y después está la narrativa transmedia. ¿Esto qué significa? Tú ideas una historia y esa historia la vas cortando a cachitos y la explicas por diferentes medios. Aquí vemos, el core principal es Final Fantasy XV. Tenemos el juego principal, tú puedes jugarlo, lo disfrutas, se acabó. ¿Qué pasa? Que mucha gente quiere más. Y sobre todo hay muchas incógnitas en este juego. Están hechas a posta. ¿Por qué? Porque la historia se fragmentó para disfrutarse de esta manera como veis aquí. Tenemos el anime que he hablado antes, que explica a los personajes el pasado y nos enriquece muchísimo más. Cuando tú ves el anime y juegas al videojuego luego, lo disfrutas mucho más. Tenemos la película Kingslave, que es una animación en CGI, que
narra los hechos en concreto en paralelo a lo que tú estás jugando al principio del juego. Y es una pasada. Esta la dieron en el cine, es totalmente recomendable. Y también enriquece muchísimo más el universo. Tenemos A King's Tale, un videojuego de esencia clásica, pixel art, que narra la historia del padre del protagonista, el rey Regis, 30 años antes de lo ocurrido en Final Fantasy XV. Y después tenemos la novela que, bueno, no la he leído, pero me han dicho que tampoco es muy allá, pero cuenta historias interesantes de lo que sería el futuro de Final Fantasy XV. Creo que es una novela visual o una mezcla de imágenes con novela. No estoy seguro si ha llegado en español, lo siento mucho, no puedo investigarlo, pero bueno, importante también que haya novelas. Y después tenemos la Royal Edition de Final Fantasy XV, que son episodios extras del videojuego. Son DLCs que han ido añadiendo historias de cada personaje, porque en el juego original tú llevas a los 4 personajes y de golpe dice uno, ¡hey, hasta luego! Y se va del grupo, y dices tú, ¿por qué? Y vuelve y no ha pasado nada, y no te explican nada. Pues los DLCs lo que hacen es explicarte qué ha pasado en ese elipsis. Vamos en honor aquí a mi compañero Cooper, que es muy fan. Vamos con Dragon Quest, también una cosa muy importante, ¿no? en esta transición. Y tenemos a las aventuras de Dai, esta adaptación, ¿no? del universo Dragon Quest, que ya tuvo en su momento Fly, ¿no? Aquí lo conocimos como Fly. No acabó, esta serie se acabó cancelando por diversos motivos y no la vimos acabar, pero el manga continuó. Esto viene de un manga y a la vez todos estos animes, que por cierto está acabado en las aventuras de Dai, este nuevo de 2020, y es muy recomendable, muy bueno, con una animación increíble y bueno, es muy reseñable. Este manga y este anime se basa en 2 juegos clásicos de Dragon Quest, que son el 2 y el 3. Estos dos juegos forman parte de una trilogía, junto al primero, que cuenta una historia, una narrativa que es conjunta. Para entenderlo todo tienes que jugar a los 3, pues las aventuras de Dai se alimentan de lo que superan estos juegos. Y otra cosa importante que quiero decir aquí, ¿no? que puede ir ligado con este tema, es que diréis, ¿pero por qué está Goku con una espada y unas gafas? ¿O Gohan con una diadema? No, porque, bueno, muchos lo sabréis, pero el artista que ha estado acompañando a Enix y a Square Enix durante mucho tiempo es Akira Toriyama, padre de Goku, padre de Dr. Slump y también padre del arte de Dragon Quest. Es una de las características de Dragon Quest, muy bonito. Y bueno, otro acercamiento, ¿no? Entre 2 mundos, quizá no el anime como tal, es más de manga, ¿no? Akira Toriyama, pero también está implicado en el anime. Y bueno, lo siento, tenía que meterlo. Chrono Trigger, uno de los juegos más importantes de JRPGs de la historia, también, como veis, por Akira Toriyama, ¿no? No tenemos a personajes de Dragon Ball, sino son originales para este juego. Y un juego que lo he traído porque su versión original para Super Nintendo, Super Famicom en este caso, la japonesa, no traía escenas de vídeo. Era un juego, pues, pixel art, que contaba una historia, y el arte, pues tenías... En el juego no veías el arte de Akira Toriyama, era pixel art, no podían recrearla. Pero sí que el arte en general del juego era del maestro. Pero ha habido versiones posteriores de este juego, en Nintendo DS, en PlayStation, etc., que incluían ya una serie de escenas de vídeo para acompañar estos momentos más importantes que pasaban en el juego, y fue Akira Toriyama quien los animó. O sea, quien hizo los diseños, junto a su estudio, etc., hicieron todos los clips que son anime literalmente. Y bueno, aquí veis un ejemplo, ¿no? del prota Chrono, que es una pasada como se ve el dibujo, y yo os recomiendo que si podéis busquéis un poquito los clips porque son una pasada. Bueno, pues cambiamos totalmente de tercios a un juego, ¿no? Que diréis, ¿qué está haciendo esto aquí? League of Legends, un juego, bueno, muy conocido. Para quien no lo conozca, es uno de los principales referentes en los deportes electrónicos a día de hoy, sino el que más. Y bueno, es un juego en línea que juegas contra otros jugadores, puedes jugar contra bots también, pero básicamente estás jugando online y te enfrentas es un 5 contra 5 que tienes que destruir el nexo enemigo, la base enemiga. En este caso lo traigo, ¿por qué? Porque yo creo que aparte de hacer continuos acercamientos al anime con el diseño de personajes que va viendo, cada año se añaden muchos personajes al plantel de luchadores de League of Legends.
hacen una cosa en concreto que es estas cositas que veis aquí, como Star Guardian. Es una promo de unas skins, unos trajes de los personajes. Es que es muy bestia esto, o sea, no es parte ni del juego, es como un añadido que la gente puede comprar. No influye jugablemente, pero se curraron un vídeo anime para presentar estos trajes. Y aquí veis, ¿no?, que parecen la Sailor Moon directamente. Y me parece muy reseñable, un acercamiento también que yo no me esperaba, ¿no?, de parte de este sector del videojuego. Y bueno, muy, muy bonito. Y bueno, vamos acabando ya con esta sección y con la presentación casi, que os traigo unos cuantos ejemplos más, que es Steins Gate, esta novela visual, ¿no?, que nació en videojuego, una pasada de universo, y que ha tenido pues una serie de animes realmente buenos, reseñables, de viajes trata muchas cosas de ciencia, etcétera. Y bueno, el origen es el videojuego, ha tenido un montón de videojuegos y también muchos arcos de anime. Y otro de ellos es Granblue Fantasy. En este caso lo traigo porque es otra cosa distinta, es un juego para móviles que desgraciadamente creo que aquí en nuestro país no llegó. Sobre todo se hizo famoso en Japón y es un juego por turnos, RPG, típico juego de móviles que tampoco es tiene mucha calidad, pero sí enganchaba mucho. Y en este caso hicieron también un anime muy bueno que es Granblue Fantasy de Animation. Y bueno, animo a todo el mundo a que lo vea un poquito porque es una aventurita muy guay, fresquita, te entra bien y está basada en este videojuego. Y también tenemos el manga, ahora no me acuerdo quién lo edita, lo siento, pero bueno, lo podéis comprar en tiendas. Y me he permitido el lujo de meter en esta sección dos juegos que no vienen de un anime como tal, pero creo que son reseñables de hablar un poquito. El primero de ellos es Ni no Kuni, La ira de la bruja blanca, un juego de Level 5, un estudio que hace unos juegazos increíbles. Y aquí, pues uno de los referentes de este estudio es Ni no Kuni. Y bueno, los que os guste el anime, y sobre todo el anime clásico en cine, etcétera, estaréis reconociendo al instante esta ilustración, el estilo. Y es que, ni más ni menos que el propio estudio Ghibli, maestros de maestros, con películas como Princesa Mononoke, Viaje de Chihiro, etcétera, estuvieron encargados en este juego de llevar todo el arte y estuvieron trabajando mano a mano con Level 5. Y bueno, aquí veis un ejemplo de que es una pasada. Las escenas de vídeo del juego son así, parecen una peli de estudio Ghibli. Y en parte el in-game del juego también es muy bonito, es un cel shading muy chulo para la época que era de Play 3. Y bueno, finalmente acabamos con, lo siento, la cabra tira al monte, tengo que hablar de él. 13 Sentinels Aegis Rim, un juego increíble, atemporal, mágico, que recomiendo a todo el mundo. Una especie de mezcla de novela gráfica con un juego de estrategia en tiempo real. Y lo traigo porque, bueno, estáis viendo aquí la estética, ¿no?, que tiene el estudio, es muy característica del estudio de Vanillaware. Todos sus juegos tienen este estilo, pero en este caso es que, bueno, estáis viendo una clase en un instituto en Japón, los personajes, tienen todos los clichés de lo que podríamos esperar de un anime y parece literalmente que estemos jugando a un anime. Me recuerda mucho el ejemplo, no a nivel jugable, pero cuando estás jugando a Persona 5. Es como estás dentro, literalmente estás viviendo un anime y lo estás llevando todo el personaje. Y en este caso, bueno, no tiene escenas de vídeo, como he dicho, ni nada, pero en sí el juego es una pasada. Yo creo que todas las obras que ha habido de anime de la historia han influenciado a 13 Sentinels, o sea, que se cree este juego, esta maravilla atemporal. Por favor, jugarlo, o sea, es que es... de verdad, no puedo recomendarlo más. Y bueno, hasta aquí todo lo que quería hablar un poquito de la presentación. Voy a finalizar con unas conclusiones, ¿no?, de lo que podría ser que hemos aprendido hoy, ¿no?, con esto del anime de videojuegos. Y es que ambos tienen características propias, muy diferenciadas, que de una forma u otra, poco a poco se han ido encontrando con el tiempo. Se han ido uniendo, se han ido influenciando cada vez más y a saber hasta qué límites vamos a llegar. Hasta ahora hemos visto cosas muy guays, ¿no?, de este acercamiento, pero yo creo que es que va a ser, en los últimos años vamos a ver cosas muy, muy, muy interesantes
Por ejemplo, cosas que no se ven como el juego de One Punch Man, me gustaría que se expandiesen más, o juegos como Ni no Kuni o 13 Sentinels que saliesen más de este tipo, que directamente no se basen en un anime y que sean de por sí solos, pues, reseñables. Y bueno, hasta aquí la presentación. Ya sabéis, soy Iván Piquero Agüera, aquí tenéis mi Twitter. Soy redactor de Ramen para Dos, tenéis el canal de Twitch de Ramen para Dos, que estamos haciendo la cobertura de todo el salón, tenéis aquí toda la información. Y bueno, vamos a finalizar ya la conferencia, os dejo la palabra a vosotros por si queréis hacer cualquier pregunta, queréis comentar cualquier juego que no haya comentado, lo que queráis, o que queráis hablar conmigo de lo que sea. Bueno, quien quiera, no sé si quiere alguien hablar o... Buenas. Quería hablar un poco, bueno, quería ver tus opiniones sobre todo en tema de animación en CGI, animación en 3D, porque tanto anime como, hasta donde yo sé, en menor medida videojuegos, están tirando estos últimos años por esa dirección y no sé, simplemente conocer opiniones. En videojuegos me viene, por ejemplo, a la cabeza la saga Xenoblade Chronicles, pero supongo que te sonará, y el anime, pues podría mencionar la tercera temporada de Overlord, por ejemplo. Sí, exacto. Es un tema que no he tocado y que, bueno, que me hace ilusión que lo preguntes. El CGI no ahora está muy de moda en el anime. Es una... Quizá al principio empezó como una forma de animar las cosas como más baratas, se decía, pero yo creo que eso ya es un poco mito porque películas como Dragon Ball Super Hero tiene una calidad muy bestia, ¿no? Y puede gustar más o menos, pero tiene un presupuesto alto. Y sí, es cierto que este acercamiento del CGI es muy similar, ¿no? Tú ves a veces la temporada que tú dices, Overlord, y es que muchas veces parece un videojuego. Entonces es un ejemplo muy bueno que me parece muy reseñable. Y Xenoblade Chronicles, por favor, es que es saga maravillosa. Con el maestro Mitsuda en la música y en animación es una pasada, ¿no? No lo he puesto porque es que ya digo, es que podríamos hablar de mil y un juegos, podemos estar aquí hablando toda la tarde, pero si no creo que todos, la saga entera, es un claro ejemplo de lo que es, bueno, menos el X, ¿no? Que no es tanto acercamiento, pero es muy anime, muy estilo anime, los personajes, la historia, el mundo, etcétera. Así que bueno, muy buena aportación, es algo que no había podido comentar por tiempo y tal, pero gracias por preguntarlo y sí. Buenas. Yo en mi caso quería preguntarte qué opinas de que, por ejemplo, Jump, que es la revista Shonen Jump, que trae pues, todos los mangas que luego muchos han sido adaptados a animación, junto con varios estudios de Bandai y demás, han hecho a lo largo de la historia varios juegos que son crossover de todas las sagas de todos los personajes suyos, ¿no? Y que hay, pues en mi caso, para mí los Jump de DS son muy buenos, y tenemos también Jump Force y demás. Y bueno, preguntarte si pensaste en añadirlo también, ya que pues junta más que ningún otro juego pues todas las franquicias en uno solo. Sí, por supuesto. O sea, era uno, en cuanto empecé a hacer la conferencia, era una de las cosas que iba a poner, pero no quise ir a lo fácil porque yo creo que eso es como unir ambos universos de una forma que es maravillosa. Lo que tú dices es el ejemplo perfecto. Si se quiere hablar cortito y al pie de esto, bueno, un juego de eso, sobre todo los de DS son de mucha calidad, estoy contigo. Pero bueno, cualquier juego, ¿no? De que une estos mundos, los Dawn, los Substars y el último que no me acuerdo cómo se llamaba, de Play 4, pero bueno, también, aunque no sea de tanta calidad, pero son muy buenos. Y sí, es una pasada que, bueno, es que Jump está muy ligada a este mundillo, ¿no? Y lo que he dicho, es que muchos animes se prestan mucho a hacer videojuegos en sí, y en este caso, pues hacer estos juegos que, bueno, como ha comentado el compañero, para el que no lo sepa, son que se juntan, por ejemplo, Goku con Naruto, con Luffy, con Ichigo, y se ponen a luchar, y es una locura. Y dices, wow. Entonces, en ese juego vas a encontrar tu personaje favorito siempre, porque si te gusta mínimamente el anime, siempre vas a tener alguno. Está Hunter x Hunter, está creo que hasta Yagami Laito en uno, si no me equivoco. Yu-Gi-Oh también. Yu-Gi-Oh, por ejemplo, es una pasada estos juegos. Y sí, es una cosa que había pensado en poner y bueno, me alegro que me la hayas preguntado también, como he dicho también al chico de antes, porque son cosas que enriquecen más la charla, ¿no? De ver que hay más acercamiento, que
que unen de una forma muy bestia estos dos mundos y que, bueno, en el futuro va a ser más. Sí, buena aportación también. Cuando has hablado del mundo transmedia y demás, pues inevitablemente me ha venido a la cabeza a Yoko Taro. Y era por preguntarte si en algún momento habías también considerado incluirlo en la conferencia y pues saber un poco más o menos qué te parecen las locuras de este señor, si estás familiarizado o te gusta especialmente, o a lo mejor no es mucho de tu rollo, o bueno, conocerlo un poquillo. Pues sí, a ver, Cooper, te voy a decepcionar un poquito, pero yo no he jugado los Nier. Entonces, bueno, toda la saga de Drakengard, Nier, la tengo muy presente, conozco todo la movida de este señor en el tema de videojuegos. Son juegos muy particulares y no me he atrevido a ponerlos porque no tengo conocimiento directamente. Entonces yo respeto porque sé que es muy importante en esta conferencia hubiese calado pero perfecto este juego, la saga Nier y la saga Drakengard. Sobre todo creo que ahora se está preparando un anime, si no me equivoco. Entonces, bueno, eso ha sido perfecto. Y bueno, pero son juegos que tengo muy pendiente. Lo siento, no se puede jugar a todo en esta vida. Y me rejuego mucho Chrono Trigger y Final Fantasy VII, soy horrible. Así que, bueno, tengo pendiente jugar los Nier, pero vamos, escuchar si quiere hablar algún día a mi compi Cooper, que él controla de Nier, es una delicia, tiene que ser una delicia de juegos y, bueno, un gran pendiente. Pero sí, un gran ejemplo también de este mundo, de este universo. Muy bien. Otro. Buenas, para preguntarte qué opinabas del universo Kingdom Hearts, que también es un poco mezcla Final Fantasy con Disney, es un poco bastante juego, música, historia y quién sabe, a lo mejor en un futuro un anime, no se sabe, pero ojalá. Bueno, a ver qué hora es, son las 3. Vamos a hablar de Kingdom Hearts. Si queréis quedaros una hora más, vamos a ver. No, es broma. Es una broma, ¿no? Porque los que lo sepáis, el universo de Kingdom Hearts es una locura hoy día de hoy, ¿no? Los que lo hemos seguido, Kingdom Hearts es una de mis sagas favoritas. He pensado en incluirlo, ¿no? También en esta charla, pero bueno, lo he dicho, muchos juegos no cabía. Y sí, Kingdom Hearts es que es una pasada, ¿no? A nivel de argumentos, de personajes, de desarrollos, está súper influenciado por el anime. Y lo más importante de este universo de Kingdom Hearts, gracias por recordarlo y por nombrarlo, es que está Disney implicada. O sea, estamos hablando de que es lo más cerca que vamos a tener de Disney de hacer un anime, quizá. Bueno, está Bleach, ¿no? Ahora en la plataforma, por favor, ¿qué está pasando? Pero, no, o sea, que de producción de Disney que esté implicada, es que Kingdom Hearts es una pasada. Que ver a los personajes de Disney con sus característicos, las cosas características de ellos, ¿no? Interactuar con Sora y compañía, que son anime boys y anime girls, me parece increíble. Un universo súper rico que vale la pena explorar siempre. Kingdom Hearts, lo tenéis recopilado en Play 4, por cierto, todo. Y sí, un buen ejemplo de este acercamiento. Y bueno, es que Kingdom Hearts es muy... Otro año hacemos una charla de Kingdom Hearts. Hola, lo primero felicitarte por la charla. Me ha faltado la intro de Wild Arms, pero como has puesto la de Chrono Trigger, te perdono, así que no pasa nada. Yo te quería hablar porque tú has hablado del transmedia y de cómo las compañías pues sacan videojuegos, animes, libros de un mismo universo, pero ¿no crees que por otra parte también es un poco un arma de doble filo, como en el caso del infame Final Fantasy XV? Que te deja en la historia a medias para que tengas que comprar otra cosa y veas que la historia sigue por ahí. Entonces, quiero saber un poco tu opinión sobre esto, básicamente. Gracias. Por favor, quítenle el micro. Es broma. Todos son opiniones, obviamente, y gustos. Sí, o sea, este tema es un arma de doble filo. Yo lo entiendo, o sea, entiendo que no guste Final Fantasy XV. Entiendo que de rabia, ¿no? Que ver una obra fragmentada directamente y que tengas que gastar dinero para seguir consumiéndola, seguir disfrutándola y completándola, que es lo más importante, es un arma de doble filo. Pero yo creo que es una forma original de contar una historia, una forma distinta y no tan clásica. Entiendo que a nivel comercial tenga sus detractores, que a nivel de argumento también, ¿no?
porque, por ejemplo, tú eres, en tu caso no te gusta esa forma de narrar, pero por ejemplo a mí sí, ¿no? Hay distintos tipos de públicos. Y sí, es un arma de doble filo, pero lo digo, me gusta que exista porque permite muchas cosas nuevas, permite experimentar. Por ejemplo, en Final Fantasy XV nunca habría sido posible hacer lo que hace la película de Kingslave. Expresa una forma y narra unos acontecimientos de una forma tan especial que solo permite, en medio del cine, que en el videojuego no se hubiese podido hacer. Pones una cinemática, sí, pero no estás sentado delante de una película de 1 hora y media, 2 como mucho, sino estás metido dentro del juego. Y lo mismo con los libros, ¿no? Hay mucha gente que consume los libros de una forma muy especial, es su forma de entretenerse. Y tener un videojuego y tener después un libro en el que poder, yo que sé, irte en metro, irte a un banco a leer o a tu habitación a leer tranquilo y seguir nutriéndote de ese universo, me parece una cosa como original y que no está de más. Pero entiendo que sagas tan importantes como Final Fantasy, que lo haga sin avisar a nadie, pues escueta un poco, ¿no? O sea, que sea como, es algo negativo, yo lo entiendo. Pero bueno, tengamos paz porque te gusta Williams. Buenas, mira, te quería preguntar ¿qué opinabas tú de la transmisión de anime a videojuegos, de lo que a mí me mola, que es de peleas? Porque a mí me viene un ejemplo que es, por ejemplo, de Black Blue. En este caso, creo que si no me equivoco, creo que la transmisión es de videojuego y luego hicieron el anime. Pero en este tipo de juegos, con los ataques, lo que has dicho con Dragon Ball, con los ataques finales y todos son súper visuales. Y claro, el anime precisamente es muy visual. Entonces, pues no sé si he entendido que los juegos de pelea a lo mejor no te llaman tanto, pero ¿qué opinión tenías de esta transmisión? Y si además podías recomendar otros, porque a mí es que me encantan. Bueno, es que Arc System Wars es una pasada de estudio, son los que han hecho el Dragon Ball Fighters, que hemos visto antes. Este estudio está especializado en juegos de lucha y yo creo que son los maestros. A ver, hay muchos que pueden pensar lo contrario, que Tekken y Street Fighter sean sus sagas favoritas o Mortal Kombat, pero a nivel mecánico, a nivel de lo que es la lucha, Arc System Wars es una pasada y estéticamente me parece que no tienen rival. En este caso, los Black Blue que comentas, exactamente es un juego que después ha tenido varias adaptaciones de... Bueno, no sé si varias o una, no me acuerdo. Una, ¿verdad? Sí. No, es que no la he visto, no la tengo muy en el radar, pero sí que sé que existe. Y los Black Blue, pues, tienen ese estilo característico del estudio, ¿no? Y aparte de Black Blue, recomendaciones de este tipo. A ver, en el mismo System Wars tenemos no me salen ahora. Los Guilty Gear, gracias. Toda la saga Guilty Gear, que es una pasada de saga. A nivel mecánico yo creo que no tiene rival. La traslación a Dragon Ball Fighters, a Black Blue, y es que yo creo que poco se le acercan, ¿no? a System Wars. Yo creo que si quieres encontrar juegos de este estilo, tira un poquito para atrás. He enseñado antes, por ejemplo, el de Ranma y cosas así. Hay uno de Yu Yu Hakusho muy bueno. Hay juegos muy interesantes de este estilo que a lo mejor no son tan técnicos, pero visualmente, aunque sean más pixelar y tal, creo que se acercan más a lo que es, ¿no? Porque ahora tenemos mucho 3D, mucho Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat, lo que he dicho, o cosas como Naruto, ¿no? De más Naruto, el Ultimate Ninja Storm, o los Tenkaichi de Dragon Ball, que no los he puesto porque ya era mucho, son en 3D, mucho, es otro rollo. Pero sí, es súper importante para mí esta saga. No me gustan los juegos de lucha, pero es que Arc System Wars es mi debilidad. Es que me gustan mucho. Y aunque sea un paquetón, me juego yo contra la máquina, le pego palizas y soy contento. No juego online, lo sí. Pero gran aportación, me gusta. Hola. Hola. Estoy aquí. Hola. Felicidades también por la charla, muy entretenida. Yo quería hacer un par de aportaciones porque me parece muy interesante todo esto y además, sobre todo, que últimamente en Occidente también se están creando juegos de los que se están luego sacando animes o incluso que ya con esta estética que solía ser más japonesa. Por una parte, creo que no me estoy colando, pero me suena que en The Witcher han hecho animes y eso también es como... está muy, muy chulo. Y por otra parte, uno de mis juegos favoritos últimamente, el Hades. El Hades tiene unas pedazos de cinemáticas rollo anime, bueno, todo el estilo, que es una pasada.
pero me suena que ya toda la gente de Supergiant Games tiene una serie de juegos que también tienen una estética bastante guay en anime. Y te dejo contestarme porque tengo luego otra cosita. Vale. Pues sí, es súper importante, sobre todo lo que has dicho. Es un tema que no me he querido meter, ¿vale? Porque aquí viene la pregunta, ¿qué es un anime y qué no es un anime? Yo considero la adaptación de The Witcher, ¿no?, que hicieron en Netflix, la considero un anime. A Castlevania lo considero un anime. Y a Tekken, por ejemplo, la adaptación que han hecho, también lo considero un anime. ¿Pero qué pasa? Hay mucha gente que solo considera anime lo que viene de Japón. Yo creo que ahora mismo ya hemos roto fronteras y, bueno, paso a presentaros que estas dos chicas que habéis preguntado al lado son Rani Kurohane de Urara. Hacen manga y hacen manga español, y es manga. Muchas gracias. Y no tienen apellido japonés, ¿vale? Entonces, me gusta mucho lo que has dicho esto, volvamos a la conversación de The Witcher. Es una pasada este acercamiento también, sobre todo una saga tan importante, ¿no?, que nacían libros, es de Polonia, es una saga que no conocía nadie y que, bueno, no conocía a nadie, sí que conocía, perdón, no quiero decir cosas que no son, sí que se conocía, pero no era tan mediática, ¿no? No conocía a tanta gente. Y a través de que CD Projekt Red cogiese la franquicia, le dijese al señor que escribe los libros, oye, déjame, que voy a hacer unos juegos. Ha pegado un empujón esta serie increíble. Y con el anime, pues a mí me gusta mucho que se expanda y que se siga expandiendo. Y que se sigan haciendo también, se están haciendo novelas ligeras a color de Witcher, que son muy chulas. Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Me la puedes recordar? Todavía no te lo he comentado. Era porque también, yo ya sabes, soy muy fan de Nintendo. Y llevo años deseando un buen anime del Zelda, aunque soy consciente de que a lo mejor podría ser como algo así. Pero la verdad es que es algo que me gusta muchísimo y viendo pues que se están abriendo más, con algunas cinemáticas de algunos juegos también son más anime, los Fire Emblem tienen una estética súper anime, ahora un poquito más cel shading y tal, pero bueno. Y incluso con la nueva peli de Mario, que se están como abriendo más a hacer más cosas a las animaciones, quería preguntarte si crees que en un futuro podría llegar un anime de Zelda. Y sería muy feliz. Y nada, muchas gracias. No solo lo creo, yo creo que sí que va a estar. Y anda que no molaría acabar la peli de Mario con la espada de Link. Brutal, ¿eh? Sería un teaser increíble. ¿A que sí? Yo creo que sí, que el universo de Legend of Zelda es que se abre totalmente a lo que buscamos. Y lo que tú dices, ¿no?, que sería como porque Link no habla, es mudo. Mario tampoco dice muchas cosas y han hecho una peli y tiene muy buena pinta, la verdad. Entonces yo creo que hay que tirarse a la piscina. Yo creo que si Nintendo se tirase a la piscina, es que Nintendo, pues yo creo que harían cosas muy chulas con sus franquicias, ¿no? Y bueno, en el caso de Fire Emblem que has dicho, Fire Emblem ha tenido un empujón estos últimos años desde Awakening de Nintendo 3DS, que es una pasada, ¿no? A la gente le gusta mucho y es que la estética es muy chula. La que han conseguido ahora en Fire Emblem me parece increíble. Y molaría también ver cositas, que Nintendo se metiese en este mundillo y hiciese cosas de calidad. Pero que cogiese estudios buenos, que cogiese a gente buena que tiene mucha pasta Nintendo y hiciese algo en condiciones. Porque es que tenemos, por ejemplo, lo de Cyberpunk, que es una pasada, tenemos muchos ejemplos de cosas así que se han hecho muy bien. Y bueno, buenísima aportación. Hola, buenas. Me encantaría saber, tengo dos preguntas para ti. Vale. Y una es, me encantaría saber cómo es, ¿qué opinas tú sobre la fidelidad del manga al anime y viceversa? Vale, sí, este es un tema también que muy se gusta tratar, pero no ha dado tiempo tampoco ponerlo ni miscuirme mucho. La fidelidad, ¿no? He comentado un poco lo de One Punch Man, ¿no? Que es un punto, ¿no?, que yo creo que va por ahí, que es, por ejemplo, en juegos de lucha los niveles de poder, lo que he dicho. No tiene sentido, ¿no?, que algunos personajes luchen contra otros y les ganen. Y bueno, tenemos ejemplos como, por ejemplo, el Hinokami Chronicles, creo que se llama, de Kimetsu no Yaiba, que no lo he jugado, pero bueno, mi compañero en la web de Ramen para Dos
lo tenéis en análisis. Alejo hizo un análisis, me ha estado comentando un poco, me ha dicho que a nivel de batallas es súper fiel, que es muy chulo, quizá jugablemente no es lo mejor del mundo, pero está muy bien, pero falla en una cosa, y es en los intermedios de las batallas, ¿no? Que está contando la historia de Tanjiro, ¿no? Que va de un combate a otro, que en el manga y el anime ya sabéis que tampoco es mucho un mundo abierto, es que son pasillos, ¿no? ¿Qué haces en un juego así? Pues te sale una cosa un poco regulera porque no tienes algo detrás. Entonces yo creo que en este caso quizá, no lo he jugado, pero quizá pecaron de ser demasiado fieles. ¿Por qué? Porque no se atrevieron a imaginar o a recrear a su manera, a su estilo, lo que era ese mundo. Y yo creo que en un juego que lo hacen muy 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 bien es en Naruto. En los Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm es que es una pasada como puedes ir por el mundo visitando todo, etcétera. O los juegos de Dragon Ball, por ejemplo, el último Dragon Ball Z Kakarot. Ostras, entiendo que haya gente que no le gustó, pero a nivel de mundo abierto es una pasada, ¿no? Poder ir a un sitio, a una ciudad, saber, por ejemplo, atreverse a poner distancia entre ciudades en el universo de Dragon Ball. No sé, poca gente lo ha hecho y esta gente pues se atrevió. Dijo, pues 800 kilómetros. Yo qué sé, ¿no? O sea, es una pasada, me parece increíble. Y si los que no hayáis jugado este juego, es un juego de mundo abierto totalmente de Dragon Ball en el que controlas los personajes y vas buscando la bola de dragón, vas haciendo los acontecimientos de la historia, ¿no? Tienes distintos puntos, distintos eventos principales y puedes hacer misiones secundarias, pero es que puedes volar con la nube, puedes volar tú solo, puedes ir corriendo, puedes pescar con la cola de Goku, que es gracioso. Y yo creo que tiene que haber como un balance, porque el mundo de los videojuegos, como he dicho antes al compañero de lo de Final Fantasy XV, no permite ciertas cosas que el anime sí permite, no te transmite de la misma forma. Entonces yo creo que los videojuegos siempre tienen que innovar, siempre tienen que poner de su parte, inventar, explorar otras opciones para contar lo mismo, pero de su forma. Entonces yo creo que la fidelidad no se tiene que castigar si no es fiel. Yo creo que a veces se tiene que premiar si se hace bien. Si se hace mal, obviamente decir, oye, tal. Y entiendo que haya gente que le guste más que sea súper fiel y etcétera. Totalmente respetable. Pero es mi opinión. Yo creo que en el mundo de los videojuegos siempre se tiene que ir para adelante y explorar distintas opciones. Sí, y mi segunda pregunta ya es algo más personal, que es que ¿tú qué opinas sobre los cameos en los videojuegos? En plan, un videojuego que no tiene una licencia, poner, yo qué sé, esconder un gorro de Mario en algún sitio oscuro, cosas así. Mágico. Un ejemplo así bastante bueno es el juego Dying Light, no sé si lo has visto, un juego de zombies. Sí, lo he visto. En el cual, sobre la parte final del juego, esconden una tubería dentro de una chimenea, en la cual puedes meterte y puedes entrar al primer mundo de Mario y hacerlo en primera persona y desbloquear un objeto que es el traje de pizza, que es el traje de Mario con el que puedes planear. El traje de Tanuki. Wow, qué pasada. Pues bueno, una cosa súper interesante, me parece, es mágico, o sea, cuando encuentras algo así es que te vienes arriba, ¿no? Estás jugando algo, no te lo esperas, en Dying Light, ¿sabes? Un juego que no tiene nada que ver con anime, que es como en el otro aspecto de esto, y que te encuentres eso, lo que ha comentado, me parece increíble. Yo tengo otro ejemplo de City Sentinels, lo siento, otra vez, que es también así un easter egg, bueno, meten una coñita, que nombran a Doraemon de golpe. Dicen, sí, porque ¿qué te piensas? ¿Que tengo una bolsa mágica que saco un montón de objetos, como un gato azul? Y te quedas tú, ostras, entendí la referencia, ¿no? El meme de Capitán América. Y en esos casos mola mucho, que hagan cositas así, que hagan, no sé, que llena la gente que lo conoce, y que luego no lo conoce dirá, ¿qué es esto? Ya está, no pasa nada. Pero yo creo que es un regalo a los fans, y es una forma de expresarse de los desarrolladores. Que es que en muchos casos, sobre todo antiguamente, no les dejaban hacer estas cosas y las metían como así. Los archivos. Por el huequito donde no veían los jefes, pues los metían. Y me parece súper interesante, sí. Ya está. Pues muchas gracias a todos. Un montón de preguntas, gracias. Estoy muy contento que hayáis interactuado tanto, o sea, quería eso de la charla, que interactuaseis, que preguntaseis, que proponieseis temas, propusieseis temas, porque es que no me ha dado tiempo a poner todo lo que quería, y bueno, que no va a ser el último salón del manga que venga, que vendrán otros,
Me apunto a la de Kingdom Hearts para hacer el próximo round, que tengo muchas ganas. Y bueno, y pues muchas gracias de nuevo, sois genial.